Hola a todos, bienvenidos a esta su cápsula informativa de Maje Neutral Shipping. Bueno, y el día de hoy, en nuestra cápsula informativa número 30, tenemos una información muy relevante acerca de los últimos acontecimientos, las últimas noticias en el contexto colombiano en materia de operaciones aéreas. Por eso es muy importante que podamos comunicar esta información no solamente a nuestros clientes, sino también a nuestros aliados en el exterior. Y para eso tenemos como invitado especial el día de hoy a John Rivera. John es el gerente de operaciones aéreas para Maje Neutral Shipping y nos va a compartir esta información. Así que le damos paso, John. Buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos cuáles son las noticias que tienes para nosotros. Bueno, muy buenos días, estimados clientes y aliados en el exterior. Gracias por estar viéndonos. Para esta ocasión les queremos informar acerca de los confinamientos que hay en nuestra ciudad, Bogotá. Entonces, ya la semana pasada tuvimos confinamiento del 10 de abril al 13 de abril y ayer 13 de abril nos llegó la información de que habrá nuevos confinamientos, que va del 16 de abril al 19 de abril y del 23 de abril al 26 de abril. Esto es un decreto de la alcaldesa de Bogotá y pues lo que queremos es informarlo para que ustedes replanteen y se organicen en los días que están hábiles para poder operar y hacer nuestra logística y, no sé, organizarnos, ayudarnos y concretar todas estas exportaciones e importaciones en estos días hábiles fuera de confinamiento. Así es, John, muchas gracias. Estos confinamientos se decretan y se definen a partir del anuncio de alerta roja por parte de la alcaldesa el día de ayer, como tú lo mencionas, 13 de abril. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a nuestros clientes y en general a todas las empresas que están dentro de la industria de transporte y logística internacional? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, nosotros tenemos que acatar el decreto de la alcaldesa y trabajar y operar en los días específicos que se pueden operar. Entonces, organizarnos muy bien para que aquellos días que podamos hacer los ingresos en el aeropuerto, coordinar las cargas, hacer toda la logística, lo hagamos con aquellos días que quedaron libres para poder operar. Y también quería recomendarles que en términos de tarifas, pues están muy volátiles. Por ende, ahorita estamos dando unas tarifas con vigencia 8 días porque pues, por lo mismo volátiles, entonces están cambiantes. Y también quería decirles a ustedes sobre la aerolínea LATAM Airlines, que ha cancelado vuelos, ha suspendido sus vuelos Bogotá-Santiago de Chile. Recordemos que ellos son una de las principales aerolíneas aquí en Sudamérica y eso nos lleva a que se colapsen otras aerolíneas y las tarifas sean, digamos, más costosas y fluctúen como tal. Perfecto, John. Muchísimas gracias. Gracias por esta valiosa información. Entonces, recapitulando, tendremos nuevos confinamientos en la ciudad de Bogotá y también digamos que en varias ciudades del país se están presentando nuevas restricciones debido a la actual situación de coronavirus, estos rebrotes del virus. Entonces, pues recomendamos en línea con lo que nos dice John, pues que acatemos estas restricciones y lo tengamos en cuenta para la planeación de nuestras operaciones, hablando sobre todo del servicio aéreo, pero desde luego también incluyendo las demás modalidades de servicio. John, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a esta corta cápsula. Queríamos actualizar en cuanto a esta noticia que es de interés general, no solamente para nuestros clientes aquí en Colombia, sino para nuestros aliados en el exterior. Si esta información ha sido útil para ustedes, no se olviden de darle like al video, de suscribirse a nuestro canal para que esta información y todos los materiales que estamos desarrollando para ustedes semana a semana, pues les lleguen de primera mano en el momento en el que los estrenamos. También pueden dejarnos en los comentarios qué inquietudes tienen y qué otros contenidos les gustaría que desarrolláramos para ustedes en las próximas cápsulas informativas. Por el momento es todo por hoy. Recuerden que les habló Miguel Beltrán en compañía de John Rivera y somos Maje. Nosotros nos hacemos cargo.